Bien, continuamos este diálogo con la dirigente sindical Abigail Puig, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT. Después vamos a estar hablando de tu experiencia ya de ¿cuántos meses? Un año. Un año, ya un año. Qué rápido pasa el tiempo. Pasa. En el Secretariado Ejecutivo junto a otro grupo también de nuevos integrantes. Dirigentes sindicales de gran trayectoria, aportando su grano de experiencia y su condición de mujer también, que no es un tema para nada menor. Pero había quedado pendiente del bloque anterior hablar acerca de esa reacción que tiene mucha gente joven que tú mencionabas, de el aumento que da el gobierno. Parece algo viejo, ¿no? De gente joven. Sí, es verdad. Es como un clásico, sí, en realidad. Sí. Y siempre hay que estar explicando cuáles son las formas de negociación que claro. existen en Uruguay y cómo a veces en realidad los aumentos de gobierno tienen que ver con determinadas cosas vinculadas al salario mínimo, a las jubilaciones, a las pensiones, a eso, que también existe un índice medio de salario, que está todo el tema de la negociación colectiva y de cómo se fijan los salarios y de qué están compuestos y que también hay que revisar. Entonces eso es como una parte pre-negociación colectiva y durante, que es bastante intensa. Claro. Ahí en realidad tiene que ver con que hay muchísimos jóvenes que ingresan y hacen su primera experiencia laboral en el sector de supermercados, tiendas, call center. Y es una puerta de entrada para mucha gente joven. Claro, y bueno, y ahí en realidad es donde se da la primera experiencia laboral, y el primer acercamiento incluso a un sindicato, que a veces sirve de enganche, otras veces tal vez no tanto, pero inclusive es común para nosotros a veces encontrarnos con algún compañero o compañera que fue formado dentro de FUESIS en otra rama de actividad o en otro sector. Nosotros ahora estamos desarrollando la campaña de sindicalización dentro de la campaña de sindicalización del movimiento sindical, que tiene que ver con fortalecer las estructuras, porque es verdad que nosotros a partir del 2006, con la aprobación de la Ley de Libertades Sindicales, tuvimos un crecimiento importante porque era moneda corriente que nos echaran por armar sindicato. O decía la palabra sindicato, ojo, hasta el día de hoy ocurre, pero ahora en realidad hay un marco protector de libertades sindicales que permite otro tipo de organización, y FUESIS tuvo un crecimiento exponencial, como el movimiento sindical en sí también. Sí. ¿Cuántos afiliados tiene hoy? FUESIS hoy tiene 22.000, pero en activos mensualmente en el entorno de los 20.000, porque también tiene otras ramas que se van sumando incluso. ¿Y qué aspiraciones hay de crecimiento? Y en realidad es un crecimiento que en realidad nosotros lo vamos a hacer de forma focalizada, sobre todo inclusive a esas empresas que incluso están teniendo como mayor concentración de actividades dentro del país, ¿no? Por ejemplo, un grupo económico que hoy administra una de las más grandes cadenas de supermercados, farmacias, locales de venta electrónica, ese grupo económico va a estar en la campaña focalizada de sindicalización de FUESIS, no hay duda. Pero también hay otros sectores en realidad que nos preocupan y nos ocupan, como tiene que ser incluso los trabajadores de las empresas tercerizadas que desempeñan tareas incluso en el Estado, todo lo que tiene que ver con los sectores vinculados a las tiendas, incluso ahora por las nuevas modalidades de trabajo que hay, o por las nuevas formas de trabajo que se están instalando con respecto a la moda rápida. Y son también grandes multinacionales o empresas multilatinas, como le decimos, que en realidad están en toda América Latina o pertenecen a otros grupos, y bueno, y en realidad también nosotros tenemos un contacto fuerte con las organizaciones sindicales de América Latina y del mundo también. Porque para empezar, nosotros, porque a veces nos cuestionan tanto, no cuestionan cuando los empresarios, por ejemplo, se juntan con otros empresarios de otros países a diseñar sus planes estratégicos, ¿no?, de crecimiento. Pero cuestionan al movimiento sindical cuando se junta con otros sindicatos de la región para focalizar su crecimiento o para ver cómo hacen frente a determinado grupo económico que está en toda América Latina para diseñar sus campañas de afiliación o sus acuerdos. Entonces, en realidad hemos detectado el aterrizaje inclusive de algunas empresas. Hemos incluso logrado primero instalar todo lo que tiene que ver con la cartelera sindical antes que se genere la organización sindical, y eso también ha sido en coordinación con otros sindicatos con los cuales hemos recibido mucha ayuda, Argentina, Brasil, por poner un ejemplo. ¿Cuál es la realidad también de otras empresas que se manejan en base a aplicaciones?
Bueno, y que hay ahí encontrado en también de realidad mucha gente nosotros joven. tenemos como un gran desafío. Ujú. Para empezar, porque en un principio en realidad generó como un poco de rechazo, yo creo que más bien frente al desconocimiento. Después en realidad tiene que ver con una situación donde en realidad nosotros siempre, inclusive fue así tal vez porque es distinta como otros sindicatos, pero en realidad inclusive el movimiento sindical siempre estuvo como más acostumbrados al trabajador que está en un gran centro de trabajo con varia concentración, y en realidad ahora pasamos a tener trabajadores aislados o que en realidad están todo el tiempo conectados a un celular. Entonces eso en realidad obliga a la organización sindical a pensar sus nuevas campañas de sindicalización, a revisar sus medios de comunicación y a ver cómo puede hacer para que ese trabajador, en esa dispersión que existe, en esos minutos que incluso Sí. puede llegar a trabajar, porque capaz que levanta un pedido acá, corta, va a estudiar y después sigue. ¿Cómo hacemos para llegarle? Y en realidad lo que se está generando es una organización que por ahora es muy chica, pero que hay que intentar darle forma, porque aparte también hay mucha informalidad a veces, no tal vez en las empresas más conocidas, que Sí. inclusive siguen determinado línea inclusive vinculadas a varias actividades, ¿no? Pero en realidad es como que el desafío fuerte es cómo se genera una organización sindical que es de un tipo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados. Desafío Porque para... en una tienda, por ejemplo, en Sí. una gran cadena de ropa, en realidad nos puede pasar que tenemos 10 vendedoras acá, 3 vendedoras acá, 20 en el shopping y todo, pero acá es distinto. O sea, uno a veces va caminando por la calle y ve a 10 repartidores, pero después en otros lugares ve pocos o los ve, Sí, sí. o cuando vienen a su casa. Y bueno, y eso también, hay trabajo también desarrollado a través de esas aplicaciones por trabajadores migrantes, entonces también hay trabajadores que vienen de otros países donde en realidad no existen la mitad de las leyes que tenemos acá, no existe la negociación colectiva, bueno, son otros tipos de organización sindicales, entonces en realidad también es como todo, Claro. todo junto. Por eso te decía, es un gran desafío para los trabajadores, pero también para la dirigencia sindical de adaptarse a estos nuevos tiempos. Después vamos a hablar en el otro bloque, si te parece bien, de los nuevos empleos, de los formatos que hay, del futuro del trabajo. Pero déjame preguntarte ahora, porque vos decías que el ingreso a comercio y servicio se da por parte de muchos jóvenes como su primera experiencia laboral. Y te quería consultar cómo está el tema del empleo juvenil en base a los subsidios que de alguna manera se han promocionado por parte del gobierno. Si tú ves que esa herramienta es de utilidad, los empresarios la utilizan, permite el ingreso de jóvenes al mundo del trabajo. En realidad uno mayormente ve algunas políticas de empleo juvenil tal vez, o por la propaganda que se hace tal vez vinculados a algunos lugares más bien estatales. Obviamente que hay contratación de jóvenes en el ámbito privado. Ahí en realidad lo que a nosotros obviamente todo lo que sea políticas generadoras de empleo y que estén bien reguladas, para nosotros son buenas. Ahora, en realidad, si yo tengo una muy buena ley o una ley que promueve el empleo juvenil y ese joven ingresa a trabajar y yo en realidad subsidio a esa empresa y todo, lo que no me puede pasar es que después, en realidad, en la vida cotidiana, ese joven se enfrente a otras particularidades, que cuando solicite el uso de la licencia por estudio sea una tragedia, que cuando en realidad, porque esas cosas pasan, esas cosas realmente pasan. O sea, contratar a un joven pero no darle los beneficios que tiene precisamente. No sé si no dárselo, pero o negárselos. Hay cosas que uno ve que son realmente complejas. En Fuese cotidianamente suena al teléfono preguntando por la ley de licencia por estudio. Pero el problema no es que los chicos no la sepan, el problema no es que los estudiantes no la sepan. El problema es que en realidad nos hacen consultas incluso de que en el trabajo le dicen que no se pueden tomar tantos días, cuando en realidad la ley dice lo contrario. Esas cosas nos pasan. Si esos jóvenes que ingresan en un lugar en realidad después están enfrentados a otro tipo de condiciones de trabajo, y eso es lo que nos preocupa a nosotros. Claro. Y te preguntaba por los incentivos, por esos subsidios que se manejan también, que son importantes, son porcentajes que de alguna manera colaborarían para el ingreso de gente joven. Creo que no sé si la palabra es que no esté funcionando, es que me parece que no veo a muchos empresarios utilizando esa herramienta que permitiría el ingreso de gente a formar, digamos, fila en su primera experiencia de trabajo. Sí, puede ser también, seguramente.
El problema también que tiene Pero que ¿cuál ver... sería el motivo? Porque ahí, o sea, el Estado está colaborando con un porcentaje importante del salario, lo está pagando el Estado. Sí, obviamente, pero hay determinadas modalidades de contratación, está Claro. claro. En el lugar donde, por ejemplo, yo figuro en planilla, yo actualmente estoy liberada para la organización sindical, inclusive se ha realizado contratación de chicos menores de edad, obviamente con todos los permisos correspondientes y todo. Esos chicos, incluso algunos, han tenido su horario determinado, está claro. Algunos han pasado a realizar las 8 horas formalmente y todo, pero también queda en que la empresa lo quiera utilizar o no. Claro. También, ¿no? Y obviamente las empresas se abogan también el tema de la experiencia, algunas cuestiones que también les es viable y que tal vez la ley por ese lado no les es redituable. Bien, un año en el secretariado ejecutivo, ¿qué significa esta experiencia que te tocó y que te toca vivir? Yo creo que para nosotras, porque incluso para todas las que ingresamos, ha sido como un desafío bastante importante y un cambio sustancial hacia las internas de nuestros sindicatos y sobre todo a la interna de la central. Nosotros decíamos hace un año atrás que en realidad el cambio formalmente se daba en la dirección cotidiana, que es el secretariado, en la mesa representativa había más compañeras y ahora incluso hay más. Yo creo que le hace muy bien al movimiento sindical. Hace como una especie de justicia con respecto a su composición, ¿no? Hay ramas de actividad donde en realidad la mayoría somos mujeres, en el comercio y los servicios pasa, hay en otros lugares que Magisterio. también... Sí, en la salud también. Entonces hay muchísimas ramas que tienen su mayoría mujeres. No es lineal en la construcción, claro. Quien está en el secretario ejecutivo es una compañera y es un gremio mayoritariamente masculino. Sí. Pero creo que hace justicia en ese sentido. Creo que también no nos podemos quedar solo en esa situación, sino de que en realidad hay que generar los cambios que realmente sean necesarios culturalmente para que las compañeras puedan seguir accediendo y obviamente también cambiarle las formas también a nuestras estructuras sindicales que históricamente fueron extremadamente machistas y ámbitos hostiles para el desarrollo de la mujer, para la participación de los jóvenes. Y obviamente también para el tránsito, inclusive hasta de los niños. Ahora tenemos espacios infantiles, rincones infantiles, las reuniones se hacen a otras horas también. Bueno, todas esas cosas van cambiando, tal vez no tan rápido como una quisiera, pero se van dando, y también se van dando también de forma articulada con el movimiento social, con la articulación que tenemos inclusive con las compañeras militantes de otras organizaciones y eso es una cosa muy buena. El ingreso, de hecho, bueno, fue una realidad y fue calificado como histórico. El tema es si vos notaste que efectivamente después de ese ingreso de ustedes al Secretario Ejecutivo del CNT hubo algunas modificaciones a nivel de cabeza, a nivel de cambio cultural, como vos decís. Bueno, un año tal vez es poco para analizar. Capaz que en realidad frente al próximo Congreso yo esperaría por lo menos que no hubiese tantos problemas para resolver este tema o tanto cuestionamiento. Si me apuran con la pregunta rápido, podría decir que en algunas cosas no cambió nada, en algunas no. Pero tal vez cuando uno empieza a visualizar en otros sindicatos la participación de otras compañeras o inclusive el hecho de que haya dado, de que independientemente de que no fuera por unanimidad, sino por mayorías, la intersocial feminista hiciera uso de la palabra en el acto de 1 de mayo, son cambios que en realidad uno los ve. Pero hay en otras que en otros momentos donde uno obviamente siente esa diferenciación. Claro. Aún cuando hay compañeras que dirigen sindicatos extremadamente grandes en cantidad y a nivel organizativo, sindicatos nacionales. Entonces eso es como medio complicado aún, que los compañeros lo entiendan, ¿no? Claro, bueno, allí es donde estaría el cambio cultural precisamente, ¿no? Sí, en el entender al otro, en definitiva, ¿no? Y lograr una complementación. Reconocernos como compañeros y como compañeras y en realidad generar que haya condiciones para todos y para todas para. Después, si en realidad en algún momento nos toca ser minorías, mayorías, o eso es otra historia que se define según los ámbitos democráticos que tengan los sindicatos de rama o el propio movimiento sindical. Pero sí, lo que no puede seguir pasando es que esté en discusión si habla una compañera o no.
qué hacemos con tal compañera y ahora qué hacemos con tal lugar de representación, y eso es lo que no puede estar. Claro, y los temas estrictamente de género, ahí ¿cómo se manejan? Y nosotros tenemos una Secretaría de Género, Equidad y Diversidad, que inclusive participan muchísimos sindicatos de rama, que en realidad desarrollamos un muy buen trabajo, y también ha sido gracias también a las compañeras que incluso fueron las que formaron la comisión de mujeres, que inclusive varias compañeras hoy están en las direcciones de los sindicatos o inclusive en la dirección del PIC-CNT. Ellas han tenido mucho trabajo y articuladamente casi todos los días ellas están desarrollando trabajo, no solo con las organizaciones sociales aliadas que nosotros consideramos, sino también a nivel de contacto con las organizaciones que tienen que ver con la salud, y todo lo que tiene que ver con la defensa y la promoción de la ley de violencia basada en género, cómo se han involucrado, entonces cómo se ha hecho para encauzar todo el tema de las licencias especiales, incluso a través de la negociación colectiva, porque antes de tener una ley de violencia basada en género, nosotros en realidad teníamos cláusulas especiales, donde en realidad cláusulas que establecían que en realidad una mujer podía tomarse determinada cantidad de días, pero claro, tenía descuentos en su salario. Entonces, son muchísimas cosas las que se hacen cotidianamente, y con una perspectiva más bien a futuro de que también no haya retroceso en esos aspectos también. Hablando de futuro, te propongo hacer una pausa y hablar en el bloque siguiente con respecto al trabajo del futuro y a los desafíos que se le presentan a dirigentes jóvenes, como es tu caso, dirigentes sindicales jóvenes, de cara a esta revolución 4.0 aquí y en el mundo. Ya venimos, estamos con Abigail Puig, integrante del Secretariado Ejecutivo del PIC-CNT.